Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto estar nuevamente en contacto a través de la señal de Telesucesos, Canal 29 y su programa Educa TV. Como siempre nos damos el tiempo para pensar el mundo en el que vivimos, para aprender, para reflexionar, para abordar distintas áreas del conocimiento. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí es un placer siempre acompañarle en este su programa Educa TV. Como siempre, tenemos las inquietudes que nos envían a través del correo y de las redes sociales. Nos hacen preguntas sobre los temas que habíamos abordado en previas ediciones de Educa TV. Y nos preguntaban específicamente sobre el peso que tuvo la política o la ideología en el realismo social ecuatoriano. Esta pregunta la hacía Mercedes Duarte, ella nos escribía desde Puembo. Precisamente hay que pensar que las personas, los libros, cualquier producción se debe al tiempo en el cual se realiza. Y por tanto, el momento en el que aparece el realismo social ecuatoriano, a partir de la tercera década del siglo XX, tenemos que ubicarnos en qué pasaba en el país. Después de la Revolución Juliana de 1925, hubo un desarrollo importante del movimiento obrero, del movimiento comunista, del movimiento socialista en nuestro país, y los escritores que se agruparon en torno a la llamada generación del 30 compartían la ideología socialista, esta preocupación sobre los temas sociales del país, sobre las clases menos favorecidas en lo económico y en lo social, y propugnaban por un cambio del sistema. Por tanto, en toda la producción literaria de la generación del 30, excepto en la obra del lojano Pablo Palacio, vemos una presencia importante de lo político, una presencia reivindicativa en el discurso que se maneja a través de lo literario. Palacio básicamente había dicho que la literatura no podía tener ese peso político tan importante, no podía estar rozando casi con lo panfletario, y por eso se negó a participar, o al menos no lo hizo en su obra más conocida, en el realismo social o abordando la literatura desde la óptica del realismo social, y él hizo el llamado realismo psicológico o realismo abierto, que aborda desde una perspectiva más universal los problemas del ser humano. Pero lo cierto es que sí, en todas las obras que aparecen durante el realismo social ecuatoriano en la tercera década del siglo XX, vamos a ver la idea de una crítica social, una crítica política, una crítica que va en busca de un cambio en el país, de un cambio que favorecería a las clases desprotegidas. Recuerden que este es el ideal de los socialistas, de los comunistas, y quienes participan de la generación del 30 tienen esa militancia política. Como siempre reitero, y como dijera el pensador español de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el existencialista José Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset indicaba que somos nosotros y nuestras circunstancias. Así que en el momento político, en el momento económico, en el momento social en el que se escriben estas obras, va a aparecer toda esta carga ideológica, porque por supuesto era muy importante en esa época. Así que esperamos que nuestra amiga Mercedes Duarte, que nos escribía haciéndonos esta pregunta, haya quedado satisfecha, porque para leer toda la obra que se circunscribe en el realismo social ecuatoriano hay que entenderla desde la política, desde esa concepción que tenía que ver con la lucha de clases y que había tenido en la revolución bolchevique de 1917 su primera muestra de cómo los obreros y campesinos podían alcanzar el poder. Sabemos que eso después degeneró en el llamado socialismo real, que determinó la presencia de un socialismo de Estado con una cúpula dirigente que se reservó para ti toda clase de prebendas, pero que en la práctica el discurso sigue siendo todavía atractivo para quienes creen en ese cambio social, en ese mundo mejor, en ese mundo posible, desde la doctrina marxista-leninista, que en la práctica realmente no ha funcionado en ninguna de las latitudes en las que se ha aplicado. Y eso sería harina de otro costal para poder analizar la pertinencia o no en la eficacia de la doctrina marxista para aplicarla a los procesos sociales y solucionar
los grandes problemas de la humanidad. Lo cierto es que siempre, en busca de esos grandes problemas de la humanidad, han aparecido líderes, doctrinas, pensamientos, en fin, ha habido una creación del hombre intentando explicar el mundo, entenderlo, apropiarse de él y sobre todo hacerlo mejor. Mejor para unos, no necesariamente mejor para todos. Y por eso, dentro de estas ideologías que aparecen desde la tercera década del siglo XX, hay que pensar que en Europa emergen los llamados populismos. Los populismos toman lo que ha quedado después de la Primera Guerra Mundial, lo que ha quedado en los países que salieron derrotados de esta guerra, las grandes deudas, las crisis económicas, la devaluación, esta situación caótica y crítica, y generan un discurso para intentar recuperar esa grandeza perdida durante esa primera conflagración mundial que se extendió desde 1914 a 1918. Entonces vemos que el discurso populista prende en lugares como Alemania, con la figura de Adolfo Hitler al frente del Partido Nacional Socialista, prende también con el fascismo italiano en la figura de Benito Mussolini. Tenemos un discurso similar, muy parecido en el discurso del generalísimo Franco en España, y del lado de acá del Atlántico, en América Latina, aparece con muchísima fuerza en el gobierno peronista del general Juan Domingo Perón en la Argentina. Este discurso, ¿en qué se basa o cuáles son sus postulados? Como indicaba, primero es un discurso profundamente nacionalista. Este discurso exacerba todo lo que tiene que ver con la nación, con lo local, frente a lo universal. Lo local es siempre mejor que lo universal, hay que pensar y repensar lo local, cerrarse a las influencias externas. Siempre el enemigo es externo y por tanto tenemos que desde lo nacional enfrentarnos a este enemigo. En el caso, por ejemplo, de Hitler, el enemigo de ese entonces era Inglaterra, Francia, que representaban el capitalismo brutal, el capitalismo salvaje y además los dos contendientes que habían derrotado a Alemania en la guerra y que por tanto debían pagar por ello. Entonces, este discurso de venganza, de revancha, toma la idea de la nación es grande y devolveremos esa grandeza a la nación. Es más o menos el discurso que vemos en el presidente norteamericano Donald Trump. Donald Trump es populista. Vemos que su lema de campaña fue hacer grande América otra vez. Entonces, este es uno de los postulados. Por tanto, el populismo se mantiene y lo vemos y vamos a reactualizar toda esta teoría política para ver cómo los dirigentes actuales van y se enfocan en esta idea del populismo. El populismo también se genera en torno a un líder mesiánico. Un líder mesiánico que se cree insustituible. En él está el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es casi un enviado de Dios y tiene ese carácter mesiánico. Él va a resolver todos los problemas como si fuese un Dios en la tierra, como si fuese el elegido, y él tiene esa capacidad. Frente a esa posibilidad de rehacer todo lo que le rodea, también hay una posibilidad también de concentración del poder y de que este líder comience a sentirse infalible. Jamás se equivoca, no comete errores, y quien se atreve a cuestionarle, a acusarle, paga muy caro su atrevimiento, porque es un enviado de Dios, y esta es la idea de estos líderes mesiánicos. Estos líderes hacen también promesas que en la mayor parte de las veces son promesas de obras faraónicas y además son inalcanzables. Entonces, ¿qué hacen? Ven, por ejemplo, los pobres siempre han sido un buen negocio para los políticos y para los populistas lo son más. Entonces ven, bueno, ¿qué necesita la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere vivienda, la gente quiere un auto, la gente quiere salarios, la gente ¿qué quiere? Y entonces empiezan a ofrecer exactamente eso. Y aparecen programas populares de vivienda. En el caso de Alemania se construyeron muchísimos multifamiliares. Aparece la idea de un auto para el pueblo, el Volkswagen. Es ese auto del pueblo que Hitler imaginó. Y aparecen también toda clase de subsidios y ayudas para que las personas comiencen a sentir que el líder está cumpliendo, que el líder sí lo que promete lo cumple. Pero
esto tiene una cuota enorme de clientelismo político, porque no es gratis el departamento que vas a recibir, la casa que vas a recibir, ese auto que te quieren vender, ese trabajo en la fábrica que quieren ofrecerte, porque eso se circunscribe solo y únicamente si la persona también firma, suscribe los postulados ideológicos del líder. Quiere decir, empieza a hacerse coincidir un modelo económico, un modelo de desarrollo con una ideología política. Se empieza a personalizar el liderazgo y el modelo de país se piensa en torno a una persona. Entonces, fuera de esa persona no hay ninguna posibilidad, y ese es el gran problema también de estos líderes populistas que se agotan en sí mismos. ¿Por qué? Porque son como el mito de Cronos. ¿Se acuerdan? Cronos devoró a sus hijos, y estos líderes, en esa ambición desmedida por el poder, son incapaces de delegar o de formar nuevos líderes. Entonces, quien emerja como un posible líder inmediatamente es devorado, inmediatamente es aniquilado, inmediatamente es destruido. Y entonces, al no haber una posibilidad de relevo dentro de las filas de estos movimientos, porque todo parte de ese líder único, él es el principio y el fin, una vez que el líder no está, el movimiento se agota en sí mismo y desaparece. Desaparece en la medida en que pierde esa fuerza política, esa fuerza que le daba como elemento cohesionador el discurso mesiánico del líder. Entonces, como indicaba, también ese líder establece la posibilidad de que todo lo que se haga está pensado en función de un enemigo que es contrario a la patria. Entonces la patria también se hace coincidir con el proyecto político. La patria también se hace coincidir con ese líder. Quien no está con el líder es un apátrida, no tiene patria, es un traidor a la patria. Entonces quien no comulga con la ideología política es un traidor. ¿Y qué merecen los traidores? ¿Cuál es la suerte de los traidores? En este discurso excluyente del populismo, los traidores merecen el destierro, el exilio, la muerte. Quienes no comulgan con este discurso pueden ser aniquilados porque se establece un discurso de alteridad excluyente. Es una alteridad violenta, es una alteridad que vemos y lo vimos en los campos de exterminio nazis. ¿Quiénes van a los campos de exterminio? No solamente los judíos por un tema racial y económico, porque despojar a los judíos de todas sus pertenencias le garantizaba también un gran tajo económico a quienes desde el fascismo instauraban este régimen de terror. Vemos que no solo los judíos van a los campos de concentración, también los comunistas, que se atrevieron a criticar al socialismo porque vieron que este nacionalsocialismo de Hitler no era socialismo, no era comunismo, no era progresista, y por tanto los comunistas van también a los campos de concentración. Van los gitanos, van las personas enfermas, quiere decir aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad física o mental, también los homosexuales. Entonces vemos que hay una selección de todos aquellos que se consideran desechables desde el punto de vista práctico, no pueden producir, desde el punto de vista ético, no comulgan con la ideología oficial, y desde el punto de vista político, quiere decir, son opositores. Entonces está justificado, y la gran masa, comprometida por las prebendas recibidas, aplaude. La gran masa, ebria de este discurso nacionalista, de este discurso chauvinista, de este discurso que habla de las grandes glorias del pasado, aplaude y permite, aplaude y consiente. Entonces, estos populismos, que en el caso de Argentina, por ejemplo, destruyeron la economía argentina, y veíamos a una Evita Perón que hablaba de sus descabizados, mientras ella usaba los abrigos de mink, las joyas más costosas, y despilfarraba ese dinero que entraba para esos más pobres. Entonces este discurso del peronismo, por ejemplo, es un discurso que está permeado por las mismas ideas del fascismo italiano, pero que en el caso argentino se llama peronismo, pero sigue siendo este discurso de la confrontación, de la polarización. Entonces vamos a ver que los líderes, estos líderes populistas, también polarizan la sociedad y hacen un análisis maniqueo de la realidad. Entonces la sociedad se divide en buenos, los que están con el líder,
malos los que se le oponen por cualquier situación. Y los malos deben ser atacados, fustigados, humillados, deben ser desplazados y, de hecho, eliminados de la escena política. Y el partido del líder, emerge casi como la única fuerza política. En el siglo XX, en el siglo XXI, seguimos viendo estos líderes mesiánicos que aparecen, por ejemplo, asociados a los fenómenos llamados del socialismo del siglo XXI en América Latina. Vemos a un Hugo Chávez, vemos a Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, vemos a Rafael Correa en Ecuador. Son líderes populistas. Todo su discurso político está centrado sobre la base de los postulados populistas. Ellos son el principio y el fin. Y vemos que una vez que el líder no está, lo vemos en Venezuela, la sociedad cae en una enorme crisis porque el sucesor nunca fue preparado para ello, carece del carisma, carece de la preparación, carece además de ese elemento aglutinante que tenía Chávez y por tanto la sociedad cae además del mal manejo económico, cae en una suerte de inercia descabezada, no sabe a quién seguir y entonces todos contra todos se enfrentan en una conflagración casi fratricida. Después vemos el caso brasileño, Lula y su seguidora Dilma Rousseff no supo cómo manejarlo. En el caso ecuatoriano lo estamos viendo actualmente, el partido de gobierno, después de la salida del economista Rafael Correa del poder, no saben qué hacer y se dividen y se fraccionan y se siguen fraccionando porque todo es en torno a Correa. Él es el principio y el fin de Alianza País. Lo que sucede al interior de este partido político, todo tiene que girar en torno a él y si no es con él, no hay el partido político. En el caso de Trump, vemos que a pesar de que en los grandes polos democráticos de los Estados Unidos se pensaba que era imposible, que era improbable que Trump ganara la presidencia con un discurso racista, con un discurso xenófobo, con un discurso ultranacionalista, con un discurso populista, sin embargo vemos que con el populismo llegó a un % importante del electorado que se sentía cautivo porque el populismo también explora en los miedos de la sociedad. ¿A qué le teme la sociedad? Le teme a los trabajadores inmigrantes, le teme a la llegada de otras culturas, le teme al desempleo, le teme a la falta de oportunidades, a la falta de educación y empiezan a aflorar todos los fantasmas que desde el punto de vista social acosan a una sociedad y por tanto eso es un capital para el populista. Él explota ese capital y exacerbando esos miedos logra que la gente establezca un discurso excluyente. Entonces el populismo, lejos de ser un fenómeno que esté eliminado, lo vemos resurgir con muchísima fuerza cuando hay problemas como los que enfrenta Europa y vemos que los partidos populistas de extrema derecha y de extrema izquierda están aflorando con muchísima fuerza. Lo vemos en España, lo vemos en Inglaterra, lo vimos en Austria, lo vimos en Alemania, lo vimos en Francia. Entonces es un fenómeno que ya ha sido desplazado de la escena política para nada. Es un fenómeno peligroso, lo es y mucho. Si no veamos ese nivel de confrontación desde la posición chauvinista, desde la posición nacionalista, pensando en el país primero y después en el resto del planeta, que ha llevado al mundo a amenazas muy serias de una conflagración bélica de inimaginables proporciones. Así que cada vez que pensemos o que nos hablen en este discurso tan empalagoso, pero que puede ganar muchísimos adeptos de la nación grande, la nación primero, lo mío es lo primero, el resto de los extranjeros está mal, el resto de los que no están no pertenecen. Ese discurso es muy peligroso y es populismo que está ahí y que hay que vigilarle porque puede tener consecuencias nefastas para las sociedades. Ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial y ¿por qué no? Lo tendremos que ver si no tomamos como sociedad los correctivos pertinentes y como humanidad los correctivos pertinentes en este siglo XXI que tan convulso
se presenta. Hasta aquí este programa del día de hoy. Compartimos el tema del populismo. Esperamos o espero en lo personal que te haya gustado. Recuerda, cualquier inquietud, escríbenos a la cuenta de correo, también en redes sociales. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Telesucesos, canal 29, y las inquietudes las puedes compartir y con gusto las aclararemos. Soy Nivaldo Machín de la Noval y hasta una próxima ocasión en Educa TV. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.